¿Cómo están, amigos de la parrilla y amigos cocineros? Una vez más bienvenidos a mi canal, El Tablón de Mi Tali. Y esta vez tenemos una receta muy buena porque tenemos albóndigas a la parrilla. Van a estar ahumaditas bien ricas con su carboncito. Más aparte tenemos un acompañamiento, unas guarniciones de papitas con especies. Pero también tenemos por ahí un espagueti en salsa y en una cremita de champiñones muy buena. ¿Quieres ver cómo se hace? Comenzamos. Y para esta receta, ¿qué es lo que vamos a necesitar? En mi caso voy a requerir 1 kilo de carne de cerdo molida y 1 kilo de carne de res, también molida. Tú lo puedes ajustar a tus necesidades. Y para la carne molida lo que voy a requerir es 1,5 tazas de avena entera, sazonador para carne, leche y un huevo y una rebanada de pan de caja por cada medio kilo de carne molida. En mi caso son 4 raciones de huevo y de pan porque voy a tener 2 kilos. La 1,5 tazas la voy a dejar para los 2 kilos. Para las papas voy a requerir bastantes papas, en el caso tuyo las que tú requieras, y voy a requerir media cucharadita de pimienta cayenne, una cucharadita de pimienta blanca entera, una cucharadita de pimienta negra entera, una cucharadita de polvo de ajo y una cucharadita de orégano. La pimienta cayenne yo la tengo molida, tú la puedes requerir entera si gustas. Y para el espagueti vamos a requerir crema de champiñones. ¿Cuánto? La necesaria, la que tú gustes. Ya que tenemos la carne y el huevo, le agregamos la avena, sazonador, sazonador para carne. Me gusta más el sazonador para carne porque da mayor sabor, mucho mejor sabor que la pura sal. Y ahora sí, recuerda que es una rebanada por cada medio kilo. Yo tengo 2 kilos, voy a requerir 4 rebanadas remojadas en pan. Esto va a ser el pegamento para nuestras albóndigas. Y le da una textura muy buena. A mí me gustan que sepa mucha carne. Por eso me gustan con bastante carne. Pocas veces utilizaré especias o verdura dentro de la carne. Una vez que lo tienes listo, comenzamos a batir. Una vez que tenemos lista nuestra mezcla, hacemos bolitas más o menos de una pelotita, tal vez de tenis, poquito más chiquitas, y las vamos a ir reservando. Cuando las tengamos todas listas, las vamos a meter al refrigerador para que se endurezcan un poquito y que no se ablande demasiado la grasita por estarla manipulando y por estar al aire libre. Mientras las tenemos en el refrigerador, aprovechamos y prendemos el carbón. Ya que las tenemos listas, las vamos a dejar reposar como les comenté. Yo te sugiero pongas una charola de metal con papel aluminio para que se vayan enfriando más rápido en el refrigerador. Tenemos las papas, las vamos a cortar a modo botanero, no tan pequeñitas. En cuadros, digámoslo así. Así hasta terminar todas tus papas que vayas a requerir. Los ingredientes en polvo con los que vamos a sazonar nuestras ricas papitas. Le ponemos aceite de oliva, un chorrito. Y ahora sí le ponemos sazonador en polvo. Muy buen sabor que le da ese orégano, más aparte las pimientas y el ajo muy rico. Es el turno de las pimientas enteras. Se meten al mismo molinito. Se le pone su tapa. Se cierra y se sella. Nada más que nos deje. Mezclamos y le damos ahora sí.
Deja que todo se mezcle y vas oliendo todo el sabor y la gama de sabores que están saliendo y que le estás poniendo a tus papas. Tienen que quedar fenomenales. Mira nada más el festín como viene, qué excelente, delicioso. Y lo que sigue es ahora sí ir poniendo todo a la parrilla. Hay que meterlo todo al asador. Recuerda que nos gusta ahumadito. Ya frillitas es más fácil manipularlas. Vamos a dejarlo así, ¿cuánto tiempo? Hasta que esté listo. Posiblemente una hora y media. Recuerda que son pequeñas cosas, no es una masa grande. Las papas también harán lo suyo con el asador. Esto está delicioso, pero vamos a continuar con lo demás. No es lo único que tenemos aquí. Todas nuestras albondiguitas están listas. Ya llegamos a 180 Fahrenheit interno, ya están más que listas. Ahora también necesitamos animación. Porque si no nos animamos con esto, entonces ¿cómo haríamos tantas cosas? Esto es animación. Vamos a seguirle, muchachos. Lo primero que vamos a hacer es retirarlas, ponerlas en un recipiente. Les vamos a poner papel aluminio y les vamos a dejar reposar unos 20 minutitos, las pobrecitas. Para que se destensen, se ablanden un poquito más, saquen un poquito más su jugo interno y queden todavía más jugosas que como ya están. Mira, mira nada más. ¿Qué te parecería estar haciendo esto en tu asador o en tu horno, en tu casa, en tu mesa, para ti y tu familia? Yo sé que sí, ¿eh? Mira nada más qué chulada. Y no te puede faltar tu animación, ¿eh? Para que te animes. Chorrito de aceite de oliva para la crema. Ponemos crema completa. Misma cantidad de crema, como está demasiado espesa, ponemos misma cantidad de leche. Esta va a ser para nuestro espagueti. Una vez que tenemos todo bien diluido y bien revuelto, ya que está diluido y revuelto bien, vamos a esperar a que se caliente un poquito a fuego bajo y se lo incorporamos al espagueti. Al final, ¿qué tenemos? Una crema para disfrutar como una bienvenida o un entremés o al inicio de tu comida. Más aparte tenemos tu espagueti que ya previamente lo tuviste listo, al cual solo le incorporaste la crema y tienes un espagueti en salsa de champiñones. Y esta crema que tenemos aquí a un lado te va a servir para humedecer tus albóndigas, que no te sepan secas. Vamos a ver qué pasó, qué sucedió. Mira nuestras albóndigas, nuestras papas, nuestro espagueti. Terminamos con sus pimientas, blanca y negra, recuerda. También su pimienta cayenne. ¿Y qué te parece la crema de champiñones encima? Y no nos queda más que probar cómo quedó esto. Tú quieres estar aquí, porque yo estoy aquí. Blandito, ahumado, jugoso, nada seco. Las papas muy ricas, condimentaditas. Y el espagueti ni se diga. Riquísimo. Muchos sabores, tanto la carne ahumada, todo en su punto, las papitas, la crema, la sopa, todo muy bien.
todo queda excelentemente bien. Y este, para mi sorpresa, es un platillo rápido, ya que en 2 horas máximo todo estuvo listo. Así que al final, recuerda que si no tienes asador, ahumador, caja china, ataúd, disco, fogón, plancha oriental, no te preocupes. Todos tenemos estufa y bastantes tenemos horno. Así que entonces todo se puede hacer.